Cuando se trata de hablar de moda y de elegancia, parece que todos podemos opinar, pero de lo que está prohibido hablar es del cuerpo desnudo y obviamente de sexo. Seguramente es porque desde el siglo XVIII sabemos por los anuarios de prostitutas que tu nombre asociado a cualidades físicas y competencias especiales en técnicas eróticas, pues es cosa de mujerzuelas, cosa del demonio y quedas fuera de toda posibilidad de una vida digna. Esto no lo digo yo, lo han estudiado autores de la historia del cuerpo como Sarah Matthews Grieco y George Vigarello y otros más de la literatura universal. El punto es que parece que hemos heredado la mentalidad del siglo XVIII y seguimos pensando que la sexualidad, la desnudez y ciertas técnicas eróticas son cosas de mujeres sin valor, porque eso era lo que significaba ser prostituta, al menos en América, en el mundo occidental europeo y particularmente en México. Y los hombres que tienen la imposición de ser machos alfa, pues ya definitivamente deben saberlo todo. Y yo digo, ¿será por eso que nos da pena hablar de sexo? ¿Será que aún conservamos la mentalidad heredada del siglo XVIII y tener dudas sobre el sexo nos resta valor en el imaginario social? Solo es una idea de muchas posibilidades por las cuales nos podría dar vergüenza este tema. Y hoy vamos a hablar de la complejidad de querer saber, pero no saber dónde ni cómo por vergüenza. Hoy aquí vamos a desafiar las historias que nos han contado para abrir espacios a la posibilidad de otros mundos donde podamos preguntar y encontrar información sobre uno de los aspectos básicos de nuestra pura y delicada humanidad. Yo soy Marisela Salazar. Yo soy Alessia Divari, Y esto es Quisiera, pero no pero puedo. no puedo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Maniwits. Muy bien, muy emocionada en mi mero mole. Yo, En tu tema. en mi super tema, yo feliz de hablar de sexo. Yo sí soy de esas personas pudorosas que les cuesta trabajo hablar en público y que además siempre he pensado que si escucho a una persona que no conozco, que no es como que no somos amigas o amigos muy cercanos y suelta el tema en una mesa, yo pienso, ay, qué desagradable, qué falta de educación. Y de pronto pienso que es la herencia de mis ancestros, de esta mentalidad en la cual pues es un No, pues de tema dónde. tabú, es un tema del cual no se debe hablar porque la gente decente no habla de eso, no habla de sexo ni de sexualidad abiertamente. Entonces, bueno, los por qué son muchos, ¿no? De por qué nos da vergüenza y por qué no hablamos y seguramente es mucho más complejo que eso. Los por qué Pero son muchos. O sea, en parte, por supuesto, toda esta introducción que amablemente hiciste. Por supuesto que tiene todo que ver con la parte social, cultural, educativa, familiar, religiosa. Es una, o sea, bien lo decía el buen Foucault, es una forma de controlar a las masas, ¿no? A través de la restricción, en este caso de la sexualidad. Pero, y también, o sea, no sé si se acuerdan, en el episodio 1 hablamos de Brené Brown y de la vulnerabilidad y por lo tanto de la vergüenza. Si ujú, no han visto el episodio 1, váyanlo a escuchar o a ver según corresponda y sea el caso. Pero bueno, Brené Brown es esta investigadora, trabajadora social, y en su investigación acerca de la vulnerabilidad, digamos que el tema más importante que salió tiene que ver con la vergüenza. Y vergüenza es miedo a la desconexión, ¿no? Por lo mm. tanto, cuando hablamos de sexualidad, de casi prácticamente cualquier tema relacionado a la sexualidad, va a haber vergüenza, va a haber este miedo a no ser, entre comillas, normal, es decir, a no encajar con eso que mi grupo de pertenencia da como bueno. Y entonces voy a tender a esconder, a no hablar, a ocultar, a no mostrar, a hacer todo lo que esté a mi alcance para pertenecer. Y por lo tanto, la gran mayoría de los temas que tienen o apelan a mi sexualidad van a estar guardaditos y
no tan fácilmente me voy a sentir libre de expresarlos y de preguntar lo que realmente quisiera saber, entender, conocer de mí Sí, porque misma. es un tema del que no se habla, o sea, es como un tema de mucho pudor, ¿no? Aunque es algo tan natural, algo tan, obviamente, ¿no? Es como algo tan humano y resulta ser tan, del que no hay que hablar mucho. Pero yo te Exacto. quiero preguntar, Dime, pregúntame. justamente, tengo muchas preguntas para este episodio, evidentemente. Pero ya nos explicas por qué nos da vergüenza, ¿no? Por obvio, no querer estar desconectados y querer pertenecer a tu círculo y no quieres que te digan, Y ay, que tú que empachen. estás hablando de eso, que no se debe hablar. Eh, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿qué le dirías tú a la gente o a los, sí, a todas las personas de por qué sí hay que hablar de sexo? ¿Por qué sí hay que hablar de sexualidad? ¿Por qué es tan importante? Parece muy obvio, y creo que la respuesta para mí pareciera muy obvia, que es porque es muy natural y porque forma parte de nuestra humanidad más básica, pero ¿tú qué les dirías? Sí, o sea, sí creo que porque es muy natural y sí creo sobre todo porque la sexualidad es quien soy, ¿no? Si entendemos, o sea, si partimos de la base de cuando se habla de sexualidad, ¿de qué se habla, no? Cuando Mm, hablamos de sexualidad, hablamos de quién soy, ¿no? Cómo me identifico a mí misma, en qué roles siento que tengo o no tengo que hacer o con cuáles tengo que cumplir, hacia quién me siento atraído o atraída y si debería o no debería y de qué manera debería, el tipo de prácticas que me gusta hacer, con quién me gusta hacerlas, en dónde me gusta hacerlas, si la sociedad, si mi grupo de pertenencia las considera factibles o no, y de qué manera expreso quién soy, ¿no? Que sería la expresión de género, es decir, de qué manera expreso al mundo quién soy. Entonces, claro que si yo no puedo hablar de nada de esto, estoy coartando drásticamente la experiencia de ser, de existir, de estar en el mundo. ujú, ujú. Y muchas veces, no sé si en tu experiencia profesional o en tu vida, pero muchas veces yo pienso que cuando yo pienso en sexualidad, directamente pienso en el acto sexual. No Uh -huh. visualizo de primera instancia que en realidad la sexualidad abarca todo esto que nos acabas de decir, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me identifico? ¿Qué me gusta? Y que todo eso va formando parte de la vida cotidiana y de mi bienestar diario en términos completos y complejos, ¿no? Claro, porque es como cuando me preguntan desde qué edad se le debería hablar a los niños, a las niñas, a los niñes de sexualidad, desde que están en el vientre, desde que estás pensando en si quieres ser mamá o ejercer tu paternidad y de qué manera te gustaría ¿Cómo ejercerla. habla? O sea, vamos a suponer, ¿no? Que estamos aquí, que todas las personas gestantes que están escuchando y mujeres embarazadas están escuchando. ¿Cómo se habla de sexualidad de un bebé? Pues De un bebé. desde que está Ajá. en la pancita y el doctor te dice, vas al ginecólogo, a la ginecóloga, y te dice, tiene pene, es un niño, tiene vulva, es una niña. Eh, Pues no desde sé qué ahí es tú ya le, todavía no es desde el. ahí tú ya le empiezas a hablar diferente si te dicen que es niño que si te dicen que es niña, ¿no? Típicamente. Empiezas a pensar en el cuarto, en la cuna, de manera distinta, si es niño que si es niña. Eh, no estoy diciendo ni que esté mal ni que esté bien, solo son cosas que suceden y que valdría la pena cuestionar desde qué lugar las quiero hacer. Eso es hablar de sexualidad con tus hijos desde que están en la pancita, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando fue el baby shower de mi sobrina más grande, de Francesca, el primer embarazo de mi hermana, y le organicé un baby shower y pues yo como buena tía sexóloga que soy, su baby shower fue de animalitos y todo fue amarillo y verde, ¿no? O sea, era como, aunque sabía que se llamaba Francesca, ¿no? Que iba a ser sobrina, Va a ser una niña. y todo lo que eso. Estereotiparla con rosa. Entonces, Exacto, y entonces amarillo y yo verde. dije, exacto, si esto depende de mí y yo se la estoy organizando y este es mi regalo para darle la bienvenida a la futura primera sobrina y primera bebé de esta familia, pues para mí, animalitos y verde y amarillo, ¿no?
Y fue súper bonito y a la gente le llamaba la atención cuando llegaban como, pero, ¿no es niña? Sí, ahí dice su nombre, Francesca, Claro. claramente dice bienvenida, ¿no? O sea, es como, Tiene una tía sexóloga, qué ¿no? Y rara, entonces porque, ¿no? Es muy fue muy bonito. innovadora. Es Y que desde leemos ahí, a tu tía, entonces damos exacto. oportunidades a la niña desde antes de nacer. Y desde ahí va, o sea, y cuando van creciendo y cuando están chiquititos, desde el tipo de juguetes que elijo darle y ponerle a, eh, digamos, a libre demanda a mis criaturas, ¿no? O sea, si tengo niñas, he considerado entre las opciones de juguetes que va a tener ahí en su cuarto, en su cuna, enfrente de ella, he considerado ponerle cochecitos. O solo he considerado peluchitos, cosas suavecitas, cosas tiernitas, muñecas. Y lo mismo si es niño, ¿no? O sea, he considerado darle una muñeca o solo soldaditos y cochecitos, ¿no? Por ponerlo en el estereotipo más estereotipo, pues, ¿no? Desde Oye, ahí yo estamos te educando. conté Desde cuando ahí te me... estoy diciendo qué significa ser niño y qué significa ser niña. Yo ya te conté cuando me escandalizaba que nuestra amiga le daba muñecas y un carrito de niñas a su hijo y entonces yo Sí. me escandalizaba hasta que después ya con más información sé que pues la sexualidad de ese niño no se va a ver afectada en absolutamente nada, ni quién es, ni cómo se expresa, ni qué le gusta, no se va a ver afectada en nada. Pero eso para mí fue mucho tiempo de información y de, sí, como que de primera instancia me hizo mucho ruido, ¿no? Pero es importante como tener el conocimiento, como dices tú, para poder decidir desde dónde lo ¿Desde haces, cómo dónde? lo ¿No? haces. Exacto. ¿Desde dónde quiero educar a esta nueva criatura hablando de bebés y de los niños y las niñas, digamos, chiquitos? Y luego que Pero ya bueno, creces, todos los que ya estamos mayorcitos y nos educaron como nos educaron, como, ¿qué hace? como hayan educado a cada quien, no importa. Exacto. Como Las consecuencias ya están aquí. Exacto, Ahora, las ¿no? consecuencias ya están aquí, Entonces, somos los que somos, estamos aquí, y entonces sí nos toca hacer un trabajo típicamente, ese es mi pan nuestro de cada día, de construcción, ¿no? O sea, vamos hacia atrás y entonces como, claro, porque es que cuando yo era chiquito, claro, porque es que en mi casa me enseñaron, claro, porque es que en mi escuela todo el mundo hacía o decía o me decía o me volteaba, claro, porque es que pues siempre he escogido parejas que de alguna manera, bla, bla, ¿no? yo ahí tengo una pregunta que creo que es muy importante, porque, a ver, tiene que ver con dos cosas. Ya nos contestaste desde qué edad le empieza a hablar a las niñas y a los niños de sexualidad, pero luego llega un momento en que son adolescentes y en que están, o sea, nos guste o no, y con la inteligencia artificial, con la conexión a Internet, tienen muchísimas opciones, van a tener muchísimas cosas que van a estar viendo, que les van a estar llegando, que les enseñan sus amigos, y entonces se generan una serie de mitos y una serie de información que no necesariamente es la mejor información a la mano, ¿no? Entonces creo que por eso es súper importante educar para la recepción y que los niños, los adolescentes tengan información. Entonces, partiendo de eso, mi pregunta son dos cosas. ¿Cómo si no sabes, si no tienes información, si creciste sin información, si creciste sin educación sexual, cómo informas a una personita que está creciendo? Es decir, para todas las quiropods y todos los quiropods que nos escuchan, que tienen hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, o sea, ¿dónde puedes encontrar información? ¿Dónde te acercas? Que sea certera, que sea veraz, que sea oportuna, en el mejor de los sentidos, ¿sabes? Porque información ahora hay más que nunca. Pero parece que nos desinforma o parece que va habiendo bloques de información que van reproduciendo estereotipos, mitos, que en realidad cuando, como tú eres una profesional, pues sabes que están equivocados, ¿no? Sí, yo Entonces, creo que ¿dónde encontramos información como más asertiva para nosotros y para las personas a las que estamos educando?
Yo creo que una buena primera cosa tiene que ver Ujú, con como persona encargada de la educación y el cuidado de otro ser humano. Me parece que tiene que ver de primera instancia con primero yo darme chance de ver a mí qué me pasa, ¿no? O sea, yo de ujú, dónde saqué mi información. Quizás, o sea, yo he tenido muchos papás y mamás en consulta que ujú. antes que llevarme a sus hijos, primero van ellos, ¿no? Lo cual es muy Justo responsable de su muy parte. responsable, ¿no? Entonces, una fuente de información es ir con un especialista, ¿no? Ujú, Y en función de eso que estás necesitando o que donde estás queriendo profundizar, entonces habrá otra serie de lecturas, tal vez, probablemente, eh, que a los cuales nos podamos, digamos, eh, informar de una manera más científica. La otra es, hay información científica, hay investigaciones al respecto en muchísimas áreas de la sexualidad y hay institutos muy serios, ¿no? Como el Instituto Kinsey, que está en ujú. Estados Unidos, ¿no? Hay, hay diferentes escuelas de sexología, eh, donde se hace investigación, como el Instituto Mexicano de Sexología en México, ¿no? Ujú. Eh, por nombrar, porque hay más, pues, pero por nombrar, porque ahí estudié yo y es el que me llega primero. Este, pero digamos, es importante, así como idealmente vamos aprendiendo a tener un pensamiento más crítico, ¿no? Y a discernir en la información que nos llega, es decir, sí, ¿quién lo dice? ¿Basado en qué? ¿Lo dice alguien más o lo dice solo esta persona? Ok, hizo una investigación, pero esa investigación, ¿en cuántas personas fue? Porque a veces salen estos titulares como, este, está Sensacionalista. demostrado, ¿no? Ajá, está demostrado que Ah, los claro. hombres gays son más sensibles. Ajá. ¿Quién lo Ujú, dice? ¿Bajo qué enfoque? ¿No? O sea, ¿cuáles fueron sus parámetros de investigación, no? ¿Cuál ujú. fue la muestra? Porque luego vas a esas pseudo investigaciones y fue así, 5 personas, su primo, su tío, y, ¿no? O Y alguien que iba ver pasando por la una calle. relacionada con la ópera que decía en su experiencia personal, lo cual es muy valioso, pero vaya, solamente es la experiencia de una persona y no significa que de todo el mundo, ¿no? Exacto, Pero, eso es bien importante. Yo, por ejemplo, cuando estoy dando consulta o cuando en general digo algún tipo de dato, normalmente hago la diferencia entre mi opinión, entre ujú, mi experiencia, que a veces tiene que ver solo con mi opinión y a veces con mi experiencia clínica, y eso es lo que yo he visto en mi consulta en 10 años o en 15 años de experiencia, ujú, de haber visto más de 5,000 personas, ¿no? O ujú, digo, esto lo leí en esta investigación de fulanito de tal, ¿no? O ujú, esto lo dicen estos autores. ujú, ujú. ¿Me explico? Eh, A porque ver, eso es de lo que... pronto, es que pienso mucho en mí misma, en mí misma y en las y los quiero pods que nos escuchan, pero a veces no tienes tiempo de estar haciendo comparaciones y de estar leyendo investigaciones y porque te lo tendrías que hacer para todo y de todos los temas y entonces con lo que comes y entonces con lo que te pones de la crema, el shampoo, el no sé, ¿sabes? Es como un mundo de información y entonces yo creo que para eso a veces sí hay como referentes que nos pueden ayudar, que son Ujú. personas confiables, que ya hacen este trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen a una que es Alessia Divari. Y no, pero te voy Exacto. a... La gente que me hace el honor de creerme, ¿no? Y de creer que sí hago mi tarea, pues se agradece. Sí, Al final, sí, bien dices, al final uno termina decidiendo idealmente por diferentes razones, en diferentes temas, a quién le voy a creer, pues, ¿no? O sea, quién en función de todo lo que he visto, que hace, que dice, digo, me hace sentido y entonces lo un tomo poco, por, ¿no? sí, como de un poco de sentido común, porque si no se vuelve un mar de información. Pero me acordaba que CIPINA, por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en México, pero en la página puede entrar cualquiera desde cualquier parte del mundo, hizo unas infografías súper interesantes relacionadas para la niñez, relacionadas con el acoso sexual, con el ciberacoso.
Entonces, como que ahí daban tips súper buenos de cómo poder ayudar a los niños o cómo acercarles información o cómo podían evitar ponerse en riesgo, sobre todo a través de la computadora, ¿no? Que están de pronto, que creen que están platicando con otros niños o con otras niñas y en realidad Y son es un adulto. adultos, por ejemplo, ¿no? O cosas así, pero sí Pino es un buen referente también para temas de niñez, ¿no? De niñez. Particularmente. Sí, sí, pero por ejemplo hay, o sea, la estadística dice que más o menos al día de hoy, un Mm. niño o una niña, las infancias, están expuestas, su primer encuentro con la pornografía es alrededor de los 7 años. No, Ujú. súper chiquitos. Súper chiquitos, ¿no? A los Entonces, 7 años eso, eres como chiquititito. chiquitito, ¿no? Entonces, pero nos guste o no, nos parezca o no, estemos de acuerdo o no, Incluso lo los cierto es, cuidas muchísimo o no, porque también es eso, ¿no? Las mamás y los papás van a decir, no, 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 mis hijos no, porque yo los cuido muchísimo, no me les no, despego, yo les tengo intervenido todo, y es claro, pues como, llegan a la escuela y el amiguito no, pues, ¿no? O sea, es como, exacto, exacto. El amiguito no, el conserje no, ya sabes, el que vende los dulces no, yo qué sé. no. Sí, el caso, estás en un restaurante y el de al lado de pronto abre su teléfono y tiene pornografía en la pantalla, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. entonces, por más que los cuides, claramente eso no quita que los cuides y que les limites el acceso, idealmente acorde a su edad, pero pues para bien o para mal, lo cierto es que ahí es donde estamos al día de hoy y con una alta posibilidad, tus criaturitas, más o menos a la edad de 7 años, van a tener su primer encuentro con algo relacionado al mundo de la pornografía, ¿no? Y creo que parte de cuidarlos es eso, darles información para que Claro, puedan asimilar eso que ven, para que puedan tomar distancia de lo que ven. Y no solo en términos de pornografía, en términos de violencia, en términos de todo, claro. porque vas en el coche y hay una serie de anuncios, de carteles, o sea, vas viendo una serie de cosas para la cual no estás preparado para digerir, ¿no? Como persona. Exacto, entonces ese tipo de cosas y no los puedes vacunar en contra de todas las cosas que no te Ujú. gustaría que supieran o que vieran, idealmente antes de tiempo, ¿no? Pero lo que sí puedes es tender puentes, lo que sí puedes es crear una comunicación clara, cercana, empática con tus criaturas, eso sí puedes, ¿no? Sí puedes estar abierto a decir, la verdad es que no lo sé, pero investiguémoslo juntos, porque no necesitas tener todas las respuestas, nadie las tenemos, ¿no? Incluso cuando, o sea, yo soy sexóloga, mi chamba es estar actualizada y estoy lo más actualizada que puedo, pero es como la tecnología, va más rápido de lo que uno alcanza a asimilar. Y, o Ujú. sea, al día de hoy, porque justo esta semana estoy dando un taller de sexualidad para maestros, Ujú. de cómo crear un ambiente más, o sea, de cómo crear un ambiente seguro y empático en clase, ¿no? E inclusivo. Y entonces es como, digo, a ver, no se trata de saberlo todo y de estar al día de hoy hay más de 173 géneros o no, maneras de nombrar, ¿no? Al género y de identidades de género. Y mañana habrá 175 y pasado mañana habrá 230, ¿no? Yo digo que regresemos a tres y ya, de ahí respetuosamente. Yo, y yo, ¿No? ¿Me explico? Pero es no que se no, trata, porque mi chamba, me explico, ni la ujú, tuya, ni la mía, ni la de nadie, creo claro. yo, tiene que ver con saberme los 230 nombres o 200, o entender con, así, a conciencia 230 identidades. Pero Ujú, sí, idealmente mi chamba es estar abierto a escucharte. Mi chamba es ujú, estar abierta a decirte, órale, explícame cómo lo vives, ¿no? Porque yo lo vivo distinto. Pero si me explicas ujú, cómo lo vives y si me dices cuáles son tus pronombres y a ti cómo te gusta ser nombrado, nombrade, nombrada, nombrades, como ujú, sea que te sea importante para ti, yo con mucho gusto lo puedo hacer, ¿no? ujú. O sea, de la misma manera que para mí es importante que la gente cercana a mí y la gente con la cual tengo algún tipo de vínculo, si me dicen Alesia, no me gusta, pues, ¿no? Me siento como que no me quieren.
¿De Entonces me verdad? gusta que me digan Ale, ¿no? Ujú. Normalmente la gente más cercana a mí me dice Ale, o me dice Mana, o no, o sea, pero no me dicen Alesia, ¿no? O sea, normalmente no, no me nombran por mi nombre, no tengo, me gusta mi nombre, solo lo siento como distante, ¿no? Ujú, O como ujú. si en mi casa, de pronto mis hermanos me dijeran Alesia, es como, chale, ¿qué pasó, no? En Sí, mi casa claro. me dicen A mí Chapa. en mi casa nadie me dice Marisela, o sea, nunca nadie, ¿no? Ujú. Y es así, o sea, pongo este ejemplo que parece muy banal, pero que es así de importante cuando se trata de nuestra identidad y de cómo yo me percibo a mí misma. Y Ujú, entonces, nada nos cuesta nombrar al otro, aunque no lo entienda, aunque no termine de comprender de qué va y cómo funciona, ujú, de la ujú, manera en la que a la otra persona le gusta ser nombrada y ya hace sentido en su propia existencia. ujú, ¿Me explico? ujú, No necesito ni siquiera entenderte para respetarte, pues. ujú. Sí, ¿No? estoy de acuerdo con eso. Lo que sucede es que de pronto nos mete en una complejidad terrible si cada Claro, uno nos claro. sintiéramos o quisiéramos que nos nombraran diferente. Y entonces eso es aterrador y decimos, no, 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 métete a una de las categorías Que yo que, nos conozca, van- que ya conocemos, que están normadas y entonces así ya todos vamos a estar en paz. Pero sí coincido contigo que eso es muy importante, escuchar a la otra persona y escuchar qué quiere y cómo lo quiere y qué más claro, nos da porque darle yo el sé que beneficio. exacto, yo sé que cuando hablamos de identidad, de pronto son temas complejos y son temas incluso, o sea, sobre todo políticos y mueven, ¿no? Las raíces y el piso de todos nosotros, ¿no? Pero, pero imagínate que es como, o sea, yo lo veo ahora que estoy en Italia, ¿no? Y desde que llegué aquí, normalmente, o sea, me presenta sucede seguido que cuando alguien me presenta en el grupo o en algún lugar, dice, ay, esa Alicia, ella es sudamericana. Es como, o sea, no tengo nada, absolutamente nada en contra de la gente sudamericana, me caen re bien, pero no No soy es sudamericana, sudamericana. ¿no? Y Oye, no me gusta cuando me nombran sudamericana, porque no soy sudamericana, ¿no? No me identifico de esa manera. pero si tú hubieras nacido, a ver, te quiero hacer una pregunta. Si tú hubieras nacido en Buenos Aires, Argentina, serías sudamericana, ¿no? Por Sí, definición. Y sí, si tú sí. te identificaras como norteamericana, que es lo que tú eres, tendrían que decirte norteamericana aunque hayas nacido en Argentina. Claro, esa es la cosa que de pronto nos causa mucho conflicto, ¿no? O sea, porque Claro, claro. teóricamente no es, o sea, es como, pero tú no naciste aquí, ¿no? Pero bueno, Claro, existe también la naturalización, ¿no? O sea, es decir, no, mi papá era naturalizado mexicano, no nació en México, no, pero digamos, pero tu papá tenía una familia en México, vivió años y años y años, hizo su vida en México, hace sentido que se sienta mexicano, pero si hubiera visitado un día México y se sintiera mexicano, o sea, yo sé que es muy complejo, pero sí, esa es la sí, complejidad, ¿sabes? De que cuando las personas lo ven desde otra óptica y no claro, podemos aterrizar a la empatía, al bueno, esa persona se siente así, no te quiere engañar, no quiere no exacto, exacto, atacar a la sí. sociedad, simplemente, aunque haya nacido con cuerpo de hombre, se siente mujer o viceversa, ¿no? Sí, sí, en la parte, y esa es la parte más lineal de la identidad, pues, ¿no? O sea, porque sigue siendo binario ahí. Y entonces esa, de hecho, es de las que menos conflicto causa de todas las identidades posibles, con todo y lo difícil que es. No estoy diciendo, O sea, porque la transfobia está pues, sí, es altísima. México encabezamos la lista, por supuesto. Em, pero digamos, de todas las identidades, es a alguien que está tratando de entender estas maneras de identificarnos, ¿no? Le es más fácil típicamente entender a una persona trans, ¿no? O sea, es decir, yo biológicamente nací mujer, pero me siento hombre, es como decir, la natural se equivocó, yo nací en el cuerpo equivocado, ¿no? Y entonces soy hombre. Eso es más fácil de entender que decir soy agénero o soy género fluido o soy genderqueer o soy no binario o soy... No, Seamos personas y ya. O sea, ahí es seamos donde, personas
hay Y todo un tema, respetemos. por supuesto, político de cuestionamiento al género, ¿no? Claro, Em, claro, porque ahí es un tema político, económico, social, o sea, hay muchas empresas en juego, hay muchas cosas, entonces, claro, no es tan sencillo, pero bueno, yo también estoy a favor del respeto por escuchar a las demás personas y nombrarlas como les pegue la gana, es decir, como esas como personas esa persona se sienta más quieran ser cómoda, nombradas, ¿no? ¿no? Eh, Independientemente de que... donde yo creo que idealmente de ambas partes tendría que existir eh, paciencia, autocompasión y amabilidad, ¿no? Porque Ujú. los cambios no surgen de hoy para mañana y porque si a mí me gusta que me nombren de una cierta manera porque así me siento cómoda, porque eso hace sentido con quién soy y con mi identidad. Es como a mí me encanta cuando alguien pronuncia mi nombre, me gusta que lo pronuncien bien y me llamo Alesia, ¿no? Pero muchísima gente le cuesta mucho trabajo pronunciar bien mi nombre porque es Yo de otro digo país. cuando te dicen Alexia, Entonces, típicamente galaxia, en México me Alexia, dicen Alepsia, Alexia, 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 Aletia, Alexia. Aletia, Alicia, Alicia es básico, ¿no? Alicia también. Ah. Alicia, Alexa, ¿no? ¿Me explico? O sea, yo sé que puede sonar a que lo estoy banalizando, pero es eso, o sea, necesitamos como mucha paciencia de ambas partes y buscar realmente como querer entender a la otra persona para hacer el esfuerzo que necesito hacer para hablarte como está bien para ti, ¿no? Porque el Ahora, resto del mundo, ¿no? Pues, ahora, superando este tema del género uh-huh. y regresando a todos estos temas en torno al sexo y la sexualidad, que nos cuesta trabajo porque nos da vergüenza, ¿sabes? Uno que a mí me inquieta es la cantidad de mitos que en personas adultas puedo ver y que se reflejan en sus chistes, en sus bromas, en la cotidianidad de una mesa, ¿sabes? Es como el hombre que tiene que ser hombre y que... Mientras más parejas mejor, más ¿Cómo? hombre. Ah, claro, bueno, eso normal, ¿no? Es como si fuera un insaciable del sexo un hombre porque es un macho alfa, como decía, ¿no? Entonces, como estas, sí, mitos, no sé cómo llamarlos, pero todos estos mitos que vamos acumulando, que son como sociales, no sé, ¿no? Como esta madre, también las madres puras y santas que no tienen deseos de divertirse ni de absolutamente nada porque son madres, ¿no? Es como la Virgen Inmaculada. Claro, y eso es bien difícil porque después hay, o sea, es bastante común, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mujeres, que dada esta creencia, al convertirse en madres, se, no solo es porque puede suceder de diferentes maneras, ¿no? A veces es que mi pareja me beatifica, ¿no? Y entonces, desde que me convertí en mamá, ya no me toca, ya no me hace, o sea, ya no hace cosas entre comillas, pecaminosas, ¿no? O sea, es decir, nuestra sexualidad se torna muy aburrida, muy poco aventurera. Es que hay que Quizás, por respetar a las ejemplo, mamás. porque hay que respetar a las mamás, ¿no? Por ejemplo, una práctica que a mí siempre me ha causado mucha gracia, que típicamente empieza a salir de la escena sexual cuando cuando las mujeres se convierten en mamás, ¿no? Es el sexo oral. Porque Uh-huh. literal, como decimos en México, es con esa boquita beso a mis hijos. No me he de estar metiendo esas cosas en la boca. O sea, si con esa después he de besar a la criatura. Ah, interesante. Y entonces es como, hay muchas prácticas que empiezan, que si bien antes me parecían ricas y saludables y divertidas, en el momento en el que me convierto en mamá, ya sea de un lado o del otro, ya sea mi pareja la que lo limita, o sea yo misma la que dice, no, no, eso ya no es de señoras decentes, ya Uh-huh. soy una madre de familia y yo no debería andar ni pensando en esas cosas ni practicando esas otras. Eh, Uh-huh. la sexualidad va a tener o puede tener empezar a ser muy limitada, ¿no? Para Uh-huh. algunas personas, muchas. Uh-huh. Y eso también aplica o sea,
todos estos mitos, estas falsas creencias, estas creencias limitantes acerca de la sexualidad y de cómo debería de funcionar, digamos, estrictamente en el terreno más carnal, ¿no? Más eso que entendemos por sexual, como las prácticas o el deseo o las cosas que me gustan. Esta de la maternidad, paternidad es una de ellas y una serie de cosas que van ocurriendo en función de nuestras creencias acerca de la maternidad o la paternidad. Pero también, por ejemplo, la edad. Ujú. Hay ciertas prácticas, o sea, es como los viejitos no cogen, no deberían, ¿no? Porque en el inconsciente colectivo hay una cosa como de reproducción y entonces tenemos derecho a sentir placer y a sentir deseo en etapa reproductiva, estereotípicamente sobre todo las mujeres, porque los hombres siempre están en etapa reproductiva a partir de la adolescencia hacia arriba, ¿no? Claro, claro. Y No además pierden tienes esa relaciones, capacidad, sí, y solo sí vas a procrear hijos. ¿no? Ujú. Pero digamos que esa se ha ido modificando, entre comillas, modernizando, sin darnos cuenta que la seguimos teniendo limitada a lo reproductivo, a la etapa reproductiva. Aunque ya no digamos como no, yo puedo saltar del colchón y brincar, porque soy joven y las personas jóvenes tenemos mucho deseo. Sí, sí, las adultas también. Y las adultas Ujú. mayores, muy mayores, también, ¿no? También. Pero si yo estoy convencida y si yo voy coartando mi sexualidad y me voy permitiendo cada vez menos, por supuesto que el deseo también se puede apagar, ¿no? Y no Ujú. solo se puede apagar, lo apagamos, ¿no? O sea, le vamos echando cosas y cosas y cosas encima que el pobre deseo ya no sabe cómo hacer para respirar. Pero ahorita que hablabas de sexualidad, pienso en la movilidad. O sea, lo mismo, como que, o sea, si a mí me gusta bailar, ¿no? Que es algo que a mí me gusta, y bailas toda tu vida, nunca dejas de moverte y sigues bailando, pues bailas hasta que te mueres. Es decir, tu cuerpo no deja de bailar y no deja de disfrutar bailar, ¿no? Claro, Claro, si dices, ya no estoy en edad de bailar, pues claro, tu cuerpo va perdiendo movilidad. Me imagino que es un poco parecido. sí, Como en lo parte, que dejas de hacer, uh-huh, deja de funcionar. Es decir, por supuesto, cualquier en, cosa, ¿no? Si tocabas uh-huh, el piano y ya no lo tocas, pues dejas de poder hacerlo, no, no claro, dejas porque... de. Eso por un lado sí es cierto, o sea, sí, sí sucede, pero también, digamos que también es cierto que la edad Ujú. eh, va teniendo otra serie de Otros retos, ¿no? retos. También físicos, o como lo decíamos en algún momento en el episodio de la edad, ¿no? Eh, es, eso también es cierto, pero la manera en la que me relaciono con esos cambios, la manera, o sea, ¿qué hago con esos cambios? Tiene mucho que ver en el impacto que pueda tener o no en mi sexualidad, porque para algunas personas es cierto que después del climaterio, ¿no? Durante la menopausia, las paredes vaginales tienden a adelgazarse, ¿no? Ujú. Y entonces esto puede hacer que algunas mujeres sangren o tengan un pequeño sangrado durante el encuentro penetrativo, ¿no? Ujú. O es cierto que puede haber resequedad vaginal fisiológicamente, ¿no? No por falta de deseo, Ujú. no porque no me guste, no porque no me la esté pasando bien, sino porque mi cuerpo ya no responde de la misma manera. Y Ujú. que se soluciona con un lubricante. Pero si yo digo, no, ya no, porque ves mi cuerpo y entonces yo ya no soy mujer, eh, entonces, en vez de darme la tarea de cómo solucionar algo que está sucediendo, pero que yo sigo teniendo deseo y sigo teniendo ganas, simplemente necesito un lubricante y se soluciona en ese sentido fácil, y entonces ese impacto es mucho menor y puedo seguir viviendo. Hay muchísimas mujeres que de hecho es como si revivieran, Mm. justo por el tema de la posibilidad de ya no quedar embarazadas, ¿no? O sea, Mm. hay muchas mujeres a las cuales eso les da paz, ¿no? Y es como, ahora sí, ya puedo hacer lo que se me dé la gana porque no hay riesgo, ¿no? De quedar Mm. embarazada. Entonces, todo tiene que ver con cómo la manera en la que nos relacionamos con el mismito suceso. Y ahora, yo te voy a decir, me estoy acordando de las preguntas más frecuentes que hacían mis compañeros de la universidad a la edad de entre 10 y... ¿Cuántos tienes? 18 y 18 y 23. 23.
20 y poquitos, y mis compañeros de ahora, ¿no? Que yo les doblaba la edad, pero que tenían 20 y poquitos, 20 y muy poquitos. Y entre las preguntas más frecuentes era como, oigan, ¿a ustedes les ha pasado que están con alguien y de pronto no puede? ¿No? Así, ¿cómo que no puede? O sea, ¿a qué te refieres? Cuando Como, dices que no puede, exactamente que no puede. ¿qué no puede? Pues sí, que no puede, o sea, que no le pasa, ¿no? Así, que no, ya saben, ¿no? Y yo, no sé, explícanos mejor, ¿no? Pero esa es una que he escuchado más de una vez. Otro que he escuchado, que yo pienso que es un mito, es como que en los hombres el tamaño importa muchísimo porque entre más grande tiene mayor placer La mujer. en una relación, ¿no? Otra, que ya la habíamos platicado en algún episodio, es esta de no sé si realmente soy hombre y me gustan las mujeres porque soy muy delicado y soy muy sensible Sensible. y me da sentimiento y entonces seré hombre. Realmente seré un hombre de verdad porque me estoy conmoviendo, ¿no? Eh, o al revés, puede haber una niña que diga, seré una niña de verdad Que no me porque estoy conmueve nada, pues, ¿no? porque yo le voy a pegar, o sea, porque yo me quiero disfrazar de Spider-Man, ¿no? Porque yo quiero ser Batman. Eso no lo he escuchado, pero podría ser, ¿no? He escuchado a la mamá que le da miedo que la niña se disfrace de Batman o de Spider-Man porque le da miedo porque es una niña, ¿no? Sí, o que Eh, como decimos en México, despectivamente a las mujeres que son muy masculinas, ¿no? O que tu hija o tú misma, como era mi caso más chavita, ser una machorra, ¿no? Una es tomboy, una o sea, machorra. una, Sí, una sí, sí, mujer muy sí. masculina, estereotípicamente masculina, y entonces lo que se pone en duda es si sí soy mujer, si no, y si me gustan los hombres o no, pues, ¿no? O, por ejemplo, si ya te asumes como mujer y estás segura de que eres mujer, de que te gustan los hombres, pero tienes estas conductas como de pronto masculinas, es así como, soy una persona súper maleducada, de pésima educación y además que nadie va a querer porque, claro, me río fuerte, hablo fuerte, soy tosca, maldita sea, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. estas son algunas de las preguntas pero bueno, te digo estas y, por ejemplo, también en la primera vez de las personas, como que siempre idealizamos y romantizamos la primera vez, como que va a ser mágica y maravillosa, como lo hemos visto en las películas, en las novelas, tersa, suave, y resulta ser que es un poco pues complicada o no tan satisfactoria o más bien complicada, ¿no? En todo caso. Entonces también estas historias de pronto que no salen en los medios, que no salen en las redes y que son más reales, ¿no? Por ejemplo, y que tampoco te lo dicen, nadie te dice eso. Mm. No sé, son Sí, es algunas cosas que se me como todo ese ocurren. lado, vamos a llamarle como el lado B de la sexualidad, del que normalmente no nos atrevemos a hablar, del que normalmente no nos cuentan. Y es como si la primera vez no por fuerza es mística, mágica, maravillosa, increíble, con la persona que amas, estando profundamente enamorado o enamorada. Pues no para todo el mundo es esa historia. De hecho, para la gran mayoría no es esa historia, ¿no? No con todas esas variables. Lo mismo que ahorita que decía así, de las preguntas, yo también me puse, escribí cuáles son las preguntas que más me hacen, ¿no? Las dividí en hombres y mujeres, como en Ujú. el estereotipo, pues, ¿no? ¿Cuáles te Eh, hacen? ¿Coinciden con algunas de las que... sí, esta Mm, del no se me para, pues, ¿no? O sea, es como, mm, no duro, o sea, todo lo que tiene que ver o está de alguna manera vinculado a la erección, esa es una pregunta, o sea, que de a básica? tiro por viaje voy a tener, particularmente por parte de los hombres, ¿no? Ujú, Eh, Independientemente de su orientación. O ujú. sea, ahí sí, sean gay o heterosexuales o bisexuales, porque eso tiene que ver con la masculinidad, no con la orientación, ¿no?
no con el quién me gusta, sino con el quién soy, y la hombría, el ser hombre, no Oye, y tu por capacidad reproductiva, me imagino, ¿no? Porque si no, pues, ¡pum! y con ser un buen amante, ¿no? Está Ujú. muy vinculado socialmente al tiempo, a la duración de la erección, a la firmeza de la erección y al tamaño del pene, ¿no? Porque pareciera que mientras más grande, más potente, ¿no? Cosa que no es cierto, pero digamos en la creencia popular así ha sido. Entonces, todo lo que tenga que ver con la erección y el tamaño del pene es una cosa que preocupa y ocupa mucho a los hombres, ¿no? Pero además, yo pienso que eso sí que no lo sé, que nos digan los quiropods, pero yo no me imagino una plática entre amigos de ninguna edad diciendo, oye, ¿qué crees que no se me paró? O sea, no lo veo, o sea, ¿sabes? O diciendo, es Sí, yo como, estoy puede ser, sesgada, yo estoy pero como sesgada, que sí siempre creo que es tratan de poco mostrar común, su hombría, ¿no? claro. Sí, al contrario, las pláticas son como, no mames, estuve 10 horas, o, ¿no? O me eché 7 rounds, o estuve con 3 mujeres distintas al mismo tiempo, ¿no? O sea, digamos, esas son las, como las no sé si las pláticas, porque en realidad para muchos hombres, al menos cercanos a mí, eh, por ejemplo, las mujeres, en el estereotipo, las mujeres tendemos a contar mucho más detalle, ¿no? O Ujú, sea, las mujeres normalmente cuando estamos entre amigas, al menos en culturas como la mexicana, donde somos un poco más abiertos, al menos con nuestro grupo cercano, ujú. eh, la cita y el encuentro va desde lo vi, medio, ¿no? Me pasa, ¿sabes? O sea, es como Sí, 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 después sí. me dijo y le contesté y entonces Ujú, después me besó ujú. y luego poco, ¿no? Y después me encueró y después me hizo y después me viró y después cuando estábamos así, como que sentía algo, pero no, y podemos ser muy detallistas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. En el contar la experiencia, insisto, cuando estamos en confianza, ¿no? Sí, Con sí. nuestras amigas de confianza. En mi experiencia, los hombres, aún estando en confianza, no cuentan con ese nivel de detalle típicamente, ¿no? Ujú, Eh, y no es tan común o es muy poco común que se den chance de decir, güey, no mames, no se me paró, ¿no? O ujú, sea, quizás al mejor amigo es como si ya le pasó más de una vez, ¿no? ujú. Antes de ir con el médico o con el sexólogo, la sexóloga, quizás se acerque a su mejor amigo y le diga, güey, ¿a ti te ha pasado? O sea, porque ya estoy Ujú, preocupado. O sea, van 3 veces que me pasa, o van 7 veces que me pasa, o llevo un año que no más no. ujú, Eh, ujú, y ya no sé, o sea, me explico, pero eso en el caso de los hombres tiende a ser menos común, ¿no? Siempre ujú. por el miedo a ser juzgados, a no ser suficientemente hombres, a que le digan, ay, ya eres bien puto, con el debido respeto para la comunidad gay. Em, Ujú, pero son el tipo de respuestas que típicamente se dan, ¿no? ujú, Entonces, no, el tamaño no está vinculado al placer. Sobre todo el tema de lo largo de un pene, para la mayoría de las mujeres, de hecho va a haber muchísimas que respondan que lo largo no importa tanto, ¿no? ujú, Eh, de hecho, si es muy largo, a muchas mujeres les molesta porque topa con el cuello de la matriz, ¿no? Y para ujú, algunas puede ser excitante, para otras de molesto a doloroso. ujú, Entonces, de hecho, muy largo ni siquiera es forzosamente cómodo para muchas, ¿no? ujú. Eh, en el caso del sexo anal, lo largo no interfiere tanto porque no hay tope, pues, ¿no? Eh, Qué grotesca eh, descripción. pero pues no hay tope. En el Ajá, caso, lo que sí puede influir en algunas personas, sí le dan una mayor relevancia, es lo ancho, ¿no? Eso sí ujú, puede ser
para algunas personas una diferencia importante. No para todas, pero sí Oye, para ¿pasa algunas. lo mismo con el órgano reproductor de las mujeres, con la vagina? O sea, ¿hay anchos diferentes? Más que anchos, hay largos distintos, ¿no? O sea, ¿Largos? si ¿Así? bien la cavidad vaginal es como, es una cavidad virtual de alguna manera porque puede expandirse lo suficiente para abrazar un pene mucho más largo. Digamos que Ujú, una vagina promedio mide 10 centímetros de profundidad, ujú, es una vagina promedio, mm, pero por supuesto hay mucho más, hay más largas y más cortitas, pero digamos en promedio ahí ujú, por ahí andan. Entonces, no necesitamos 18, 20, 25, 30 centímetros, pues, ¿no? ujú, Un pene promedio mide 13, ¿no? En ujú. estado de erección. Entonces, en realidad, necesitamos, o sea, si lo que queremos, o sea, la parte más sensible de la vagina es el primer tercio, que serían más o menos los primeros 4 o 5 centímetros. Entonces, Mm, con que un pene en estado de erección midiera 5, 7 centímetros, lo ujú, real es que no necesitarías más, pues, ¿no? ujú. Porque más allá de eso, la Iba, vagina no es ni tan sensible. no, que a eso iba, que muchas veces está en este imaginario colectivo de estos mitos que nos van heredando o que vas escuchando en la calle y a mí me parece, eso es lo que me parece más interesante, cómo vas en la calle y ves a unos adolescentes, sus pláticas, ¿no? O acá he escuchado a unos niños decir, pues es que hay que darle como una cajonera. Y entonces era así como, ¿mm? ¿No? Entonces no, ya luego pregunté y era así como fuerte, ¿no? Así Está como sin fuerte, parar, como investir con toda tu fuerza. como en vestir y sin parar. Entonces yo decía, estos niños de que, o sea, ¿quién les dio esa información, El no? porno. Va, por ejemplo. Eso es estereotípicamente del porno. O sea, que es algo que normalmente, o sea, que muchas veces digo, pero justo, el porno no es educativo. El porno no pretende ser educativo. Ujú, Nunca fue su objetivo. Su objetivo siempre fue entretener, ¿no? Entonces, a mí me parece que es súper importante entender que cuando vemos porno, que cuando estamos viendo una película, lo que sea pornográfico, lo que estamos viendo es una ficción, porque ni los cuerpos normativos son como en el porno, ¿no? Ni el común de los cuerpos son así. Por lo tanto, los tamaños, por lo tanto, no, o sea, ni todas las mujeres, o sea, en el mundo del porno, una copa de brasier promedio es una copa D, que es una copa grande, ¿no? no. En el mundo real, común y corriente, el promedio de la copa es una copa B, Mm, B de bueno, ¿no? Y D de dedo. O sea, hay dos tallas al menos de diferencia entre lo común que vemos en el día a día y las actrices porno que están escogidas, ¿no? Para que cumplan ujú. con un cierto estereotipo. Eh, un pene promedio en el mundo del porno mide 20 centímetros en estado de erección. Acabamos de Ujú. decir que un pene promedio alrededor del mundo en estado de erección mide más o menos 13. Hay 7 centímetros de diferencia, pues, ¿no? Entonces, todo eso que estamos viendo en una película pornográfica, en los actores pornográficos, o sea, llega el pizzero, no dice ni buenas tardes y la otra ya está lubricada y lista para tener o sea, y lista para coger y no le preguntó ni su nombre. No, en la vida real es poco probable que eso ocurra, ¿no? Eh, ¿Me explico? Todo eso, y sí, que le den duro como cajonera, ¿no? O sea, que todo el tiempo lo que importe sea la penetración y estas embestidas súper fuertes e intensas donde, o sea, el pene te entra por la vagina y te sale por la boca, es poco probable eh, que aplique y que sea la fantasía de las personas que vas a conocer a lo largo de tu vida, pues, ¿no?
Claro, y ese es el gran tema, ¿no? Que estamos nutriéndonos, y no solo del porno, o sea, yo pienso en todas las películas que están en cualquier plataforma, en Netflix, en Amazon, en Disney, que te van generando una historia alrededor de la sexualidad, alrededor del amor, y en el que te norman la forma en la que vas a ser feliz, la forma en la Claro. que vas a sentir, la forma en la que debe ser, que de pronto se te escapa la experiencia vital personal, ¿no? Porque Claro, estás esperando que sea como en la película de es Pretty Woman, ¿no? O sea, exacto. Sí, tal cual, porque algo que pasa, por ejemplo, ahora enfocado en el tema de las mujeres, que de las cosas normalmente de lo más común que me preguntan, así como en los hombres, es todo lo relacionado con el pene y digamos, eh, sea la forma que el desempeño, ¿no? Del ujú, pene, en el caso de las mujeres, tiene que ver con el orgasmo, ¿no? mm. Típicamente, todo lo relacionado al orgasmo. Eh, ¿En qué y sentido? entonces, en todo sentido, en si me Ujú, tardo mucho, en si me tardo poco, en si nunca lo alcanzo, en si es lo suficientemente intenso, en si tengo que gemir o no, en si vale la pena, en si finjo o no finjo y en por qué tendría que fingir o no fingir, en ujú. nunca he sentido un orgasmo, en quiero ser multiorgásmica. Absolutamente no, entonces quiero tener eyaculación femenina que típicamente va ligado al orgasmo, al menos en el imaginario colectivo. Todo lo que está relacionado al orgasmo, esas son las preguntas, ¿no? Principales que típicamente las mujeres se acercan a Ujú, preguntarme. ujú, Y porque hablando de este amor y de este amor romántico, pareciera que para tener un encuentro sexual satisfactorio y decir que el encuentro valió la pena y que somos compatibles sexualmente hablando y que tuvimos un gran encuentro, ambos tendríamos que tener un orgasmo y no solo tenerlo, idealmente al mismo tiempo, es que ¿no? así pasa en las películas siempre, Así y en las pasan las novelas. películas, ellos muy coordinados, 5 minutos Está y cinco, ya los 4, 3, dos. 2 a tiempo, y entonces lo podemos ver todo en secuencia bonita, ¿no? Secuencia, Exacto, entonces ya queremos que pase así. exacto. ¿Y Y tú, cómo es esto? Que yo me acuerdo la primera vez, fue la primera, sí, creo que fue la primera vez que fui a un club swinger y ajá, en México y había un show de sexo en vivo, ¿no? Y eran ujú, heterosexual, un hombre o una mujer. ujú, Em, un hombre que, dicho sea de paso, hablando de tamaños, con el pene más grande que he visto en mi vida. ujú. De eso que yo lo veía, yo decía, de verdad alguien quiere eso adentro de sí mismo? O sea, no me siento con la capacidad fisiológica de manejar ese tamaño. De verdad era una cosa, era muy grande. Pero bueno, esa era su chamba, ¿no? Sí, sí, Eh, bueno, le servía de eso, ¿no? Es sí, estar en el exacto, mundo tal del cual era espectáculo. su instrumento de trabajo. Eh, Ujú, pero a lo que iba de cómo ha permeado, ¿no? O sea, o sea, para mí era como estoy yendo a un antro swinger que por definición es un poco, eh, digamos, va en contra de lo establecido, pues serán un poco más rebeldes, ¿no? O sea, en función de lo claro, claro. establecido. Eh, y el show de sexo en vivo eran este chavo y una chava eh, que tenían un encuentro penetrativo enfrente ahí de toda la gente que estábamos. La canción, porque era como una coreografía sexual, lo cual Ujú, me pareció muy raro. ujú. Y al son de la canción de Titanic de Celine Dion, la de Tararana, tarana. ¿Esa? I see you. No, o sea, que ya es así lo epítemo de lo romántico en un club swinger. O sea, es que sabes como donde se supone que donde el Gran romance no canción. es particularmente a lo que vas, pues, ¿no? O sea, no vas a Mm. enamorarte de alguien o no es, no es el objetivo ¿Tú qué principal. sabes? ¿Tú qué sabes del amor? Ajá. No, claramente nada. Y entonces, al son de la canción de Celine Dion,
pues Ajá. tenían ahí su encuentro, ¿no? Muy Ujú. coreografiado. Y ella suspiraba. Y era una cosa que yo decía, ¿es en serio que esto es un show de sexo en vivo? Y Ajá, terminaban al mismo tiempo. O sea, claro. terminaba Satisfechos al ritmo de la todos, ¿no? canción, Y ¿no? aparte, con la canción, claro, en Claro, en muy, el muy tempo de la canción que coreografado. iba. Y Claro, terminaban con claro. la canción. Terminaba la Bueno, canción y terminaban al mismo tiempo. a mí me parece eso lógico porque es un espectáculo, ¿no? Es como una puesta, literalmente es una puesta en escena, es un show en vivo, una puesta en escena y ya está. Claro, Entonces, pero me justo parece a lógico. lo que quería llegar con eso y que para mí fue muy sorpresivo, es Ujú. cómo la idea de romanticismo, de amor, de cómo debería ser un escenario perfecto, entre comillas, de sexo, es De un eso. encuentro sexual es ese. Ajá, es como, ¿te cae? O sea, ¿te cae que así, o sea, que eso es lo que me están vendiendo? O sea, vengo a algo que se supone, o sea, digamos que el mundo swinger, el mundo de los intercambios sexuales, pues ya en sí mismos son, ¿no? O sea, digamos, se salen de lo establecido, ¿no? Pues Pero al ni mismo tiempo tanto, ni siguen tanto. formando parte, ¿no? Eso fue lo que me pareció como no dejamos de pertenecer al mundo y, Al y a las mainstream, creencias, porque eso ¿no? es lo que nos educó, eso es lo que pensamos, eso es lo que sentimos, eso es lo que traemos introyectado socialmente, ¿no? Y entonces yo creo que es por eso que muchas veces nos parece terrorífico cuando alguien en la relación no tiene un orgasmo, ¿no? Es como, ah, algo estuvo terrible, algo estuvo Claro, porque muy entonces mal, alguien es, falló en este, alguien en falló, este, exacto, alguien falló, falló. ¿Qué algo pasó? falló y esto está terrible, ¿no? Uh-huh. Claro, y dejamos de lado toda otra serie de cosas. No digo que el orgasmo no sea importante, no sea rico, no sea una característica, un factor que tomamos en consideración cuando hablamos de la respuesta sexual humana, ¿no? No estoy diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo es que ni es lo más importante, ni es obligatorio, ni todas las veces va a ocurrir. Y la sexualidad y un encuentro sexual va mucho más allá de un orgasmo, ¿no? O sea, hay muchas cosas. En el Instituto Kinsey hace algunos años hicieron una investigación acerca de por qué la gente teníamos encuentros sexuales, ¿no? Y a mí me pareció Uh-huh. súper interesante las razones por las cuales muchísima gente elegía tener un encuentro sexual. Entonces, en las primeras estaban como los resultados, digamos, de alguna manera esperados, ¿no? O sea, Uh-huh. porque estoy caliente, o sea, porque tengo ganas, porque tengo mucho deseo y pues, me he de desfogar de alguna manera, ¿no? Porque estoy Porque quiero enamorado, tener porque una quiero hija, un hijo, compartir, ¿no? Por ¿no? conexión, por la parte, digamos, Ujú, más emocional. Y luego empezaban las respuestas como más, entre comillas, divertidas o para mí interesantes, ¿no? Desde porque estoy aburrido, ujú, eh, así no tengo nada mejor que hacer, ¿no? ujú, Porque estoy aburrido, otras que también se esperaban porque me siento presionado o presionada. ujú, Eh, Había otra de las respuestas que a mí me llamó la atención, era por moda, ¿no? Eh, porque pues todo el mundo coge, pues porque yo no habría de coger, ¿no? O sea, no era ni ujú. porque quiero, ni por deseo, ni siquiera Claro. como porque, o sea, de alguna manera yo lo hubiera metido en presión, ¿no? Pero era, digamos, un tipo de presión que ellos no viven como presión, sino como curiosidad de, pues si todo el mundo está Como cogiendo. está de moda, voy a probar, ¿no? Ah, pero es Exacto, interesante como esa visión. ¿no? Y entonces hay mil y un razones por las cuales la gente buscamos un encuentro sexual, ¿no? Que, que ni siquiera está ligado al tema del placer o de la pasión Ujú, o del deseo, ¿no? Como normalmente nos dicen. ujú. Lo mismo que el deseo, le podríamos dedicar todo un programa al deseo, ¿no? O sea, lo mismo que el deseo y cómo funciona, hasta donde sabemos el día de hoy, el deseo sexual, en algún momento el esquema que conocíamos del deseo sexual o de la respuesta sexual humana tenía que ver con hay un estímulo que me dice, uy, se me antoja, ¿no? Y después Ujú. hay una excitación que es así vertiginosa hacia arriba, ¿no? Entonces empiezan, o es donde ocurren todos los efectos, digamos, secundarios de la excitación, la lubricación, la erección, la dilatación de la vagina, los labios se hinchan de sangre, ¿no? Los pezones se Ujú. erectan,
eso es la excitación, ¿no? Que sucede en segundos. Y después viene esta famosa meseta, que es donde todo se empieza a lo alto, pero se empieza a estabilizar, ¿no? Ya no, la salida ya no es vertiginosa. Que es donde muchas personas, particularmente mujeres, nos quedamos, ¿no? Como si nos estancáramos en la excitación y ya no vamos ni para arriba ni para abajo, sino ahí se queda, ¿no? Que es algo que sucede con muchas mujeres que por eso luego ya no logran el orgasmo porque no logran el pico, ¿no? Para luego poder, digamos, soltar el estrés, que eso es un orgasmo, ¿no? Donde el estrés fisiológico cae y es la descarga de ese estrés. Hasta llegar a este pico, que cuando se descarga se llama orgasmo, y luego viene la etapa de resolución, que es cuando el cuerpo regresa al estado basal, ¿no? Como empezamos, ya mi respiración ya no está agitada, mi corazoncito ya está donde tiene que estar, ya no lo siento en las orejas, ¿no? Ya todo en orden. Y el periodo refractario, que es el tiempo que mi cuerpo y yo necesitamos para responder nuevamente a otro estímulo, ¿no? Esa es la respuesta sexual humana básica. Esa es la que conocemos y estudiamos los que estudiamos sexología. Y al día de hoy se sabe que en el caso de muchas personas, particularmente este esquema se creó pensando, esta autora lo creó pensando, esta sexóloga en mujeres, desde su experiencia clínica, es circular, ¿no? Ahora se usa un modelo circular, donde es como cuando juegas la cuerda. Yo no sé si en todos los países hay este juego de que son dos personas que empiezan a jugar como con una liana, con una cuerda, y tienes que entrar. O sea, que dos le dan vuelta a la cuerda y otra persona puede saltarla, entra, ¿no? A saltar la cuerda. Sí. Haz de cuenta, es como un poco como, por ponerlo de alguna manera simbólicamente, es como si el deseo fuera circular, no está esta cuerda que tiene estos diferentes momentos, ¿no? Y que tú has de cachar en cuál entras, ¿no? O sea, es como, y puedes entrar en diferentes momentos y seguir, ¿no? Y agarrar, digamos, el ritmo, ¿no? Hay muchísimas, porque una de las creencias populares es que primero tiene que venir el deseo para entonces tener una respuesta, para entonces sentirme excitada, para entonces decidir que quiero un encuentro, ¿no? Y lo cierto y lo que hemos visto es que para muchísimas personas, primero viene quizás entro, aunque no esté súper excitada, pero entro a saltar la cuerda y en el inter, o sea, la estimulación viene después y entonces la excitación viene después, ¿me explico? Y entonces cachamos o sea, entramos al deseo, ¿no? Desde un ladito que no forzosamente tengo un deseo arrollador, pues, ¿no? Pero tengo ganas de compartir, por ejemplo, un momento con mi pareja. O tengo ganas de sentirme cerca, tengo ganas de sentirme conectada, tengo ganas de, que digamos, por tomar algunas de las razones que estábamos diciendo de por qué la gente elegimos tener un encuentro. No forzosamente es por deseo, y lo que se ha demostrado es que al ser una cosa más cíclica que estática y por pasos muy establecidos, en realidad lo podemos agarrar de donde nos venga, ¿no? Y entonces aprender a entrar, ¿no? A la cuerdita y a brincar la cuerdita ¿no? Y crear este círculo de alguna manera virtuoso para quienes sienten que de pronto se les complica o no están pudiendo, no están sabiendo cómo sentirse deseosos o deseosas. Otra pregunta que he escuchado por ahí es lo siguiente. A ver, quizá la respuesta es cada persona es distinta, pero una vez que una persona tiene un orgasmo, ¿le da más energía o le quita la energía? Fisiológicamente, ¿le da energía o se la quita? Fisiológicamente, entonces, en teoría, te la quita. O sea, porque lo que sucede es que, o sea, desde la parte fisiológica común y corriente que todos conocemos, la quita. O sea, la gente típicamente termina cansada, ¿no? Te da sueño, estás como... ya es momento de algo más. Pero, por ejemplo, desde una visión más de bioenergética o de psicocorporal o de, ¿no? De cómo se plasman las emociones en el cuerpo, se supone que hay gente, por ejemplo, que si no descargas la pelvis a nivel, digamos, energético del cuerpo,
solo te cargas y te cargas y te cargas, digamos, con esta energía sexual, es cuando somos personas, a mí me pasaba eso típicamente, y entonces yo tenía más pila. O sea, yo terminaba un encuentro y parecía el conejito Duracell, o sea, era como, ¿y ahora qué se hace? Y ahora no, o sea, era como, o sea, es como... ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a Como, ¿de dónde? aquí a dónde? Ahora nos vamos a cenar y ahora nos vamos... No, o sea, era como que no lograba descargar, ¿no? Y eso le pasa a muchas personas, ¿no? Desde la interpretación de bioenergética o de psicocorporal, tiene que ver con somos personas que nos cuesta trabajo entregar ambas cosas al mismo tiempo, es decir, simbólicamente el corazón y la pelvis, ¿no? O entregas uno o entregas el otro, pero no los dos, gente. Es una teoría interesante si la quieren llevar a simplemente a preguntársela y a cuestionarse si en ustedes hace sentido y aplica, ¿no? A muchas personas de pronto nos cuesta trabajo entregar ambas, ¿no? Puede ser muy amenazante entregarle, digamos, entregarme emocional y sexualmente a una persona. Entonces, quizás para algunos es más fácil entregarnos sexualmente, pero no emocionalmente, o al revés, entregarme como conectar emocionalmente, pero no tanto sexualmente. Tener ambas, o sea, tener esta conexión intensa donde siento que está todo ahí presente, ¿no? Sea todo el tema sexual y sea todo el tema emocional, es bastante, puede ser muy amenazante, ¿no? Para algunas personas, como era mi caso. Estoy segura que las preguntas son infinitas de nuestras y nuestros quiero pots, pero tú tienes ahí sobre la mesa alguna otra que sea muy común, que en tu experiencia profesional siempre es una duda que siempre trae la gente, que siempre está ahí como... Sí, una duda común, sea de hombres que de mujeres, de personas, porque eso sí, independientemente de con qué se identifiquen, una duda súper común empieza con, ¿es normal que? O sea, es normal y sobre todo en tema de prácticas sexuales, es decir, de gustos. O sea, es Pero normal que que me es normal que prendan. me guste tal, o es normal que cuántas veces, o es normal que haga esto, o es normal que le guste tal o cual. Exacto, sí. Y es Es normal, normal que, y es es normal. normal, es normal, mana, o no es normal, dinos, ¿es normal o no? Los dejaré con la duda. No, porque cuando hablamos de sexualidad no hablamos de normalidad, hablamos de cosas más comunes o menos comunes, más típicas o más atípicas. Ok. De eso es de lo que hablamos, ¿no? Entonces, claro que hay prácticas o hay comportamientos sexuales más comunes que otros, lo cual no significa que porque no sea común está mal o no sea correcto o no debas hacerlo. Simplemente, pues no es tan común como otros, ¿no? Y también varía o puede variar de cultura a cultura, de comunidad, de espacio a espacio, ¿no? O sea, en algunos lugares, quizás el sexo anal, ¿no? Es más permitido, es una práctica más común, Común. y en otros países, en otras culturas, es mucho menos común, ¿no? Así como hay culturas donde la expresión del cariño en público es más común y en otras es mucho menos común. Lo mismo ocurre con todo tipo de prácticas, ¿no? Entonces, pero pues como insisto, todos queremos al final pertenecer y no sentirnos tan raritos de que solo a mí me gusta esto, porque Por la eso la pregunta del millón de dólares que constantemente recibo ¿es normal que me guste inserte práctica que usted cree que es distinta, ¿no? inserte lo que a usted le guste. Exacto, ¿no? Me gusta que me hagan pipí, popó, pupú, que me Ajá, peguen, yo cuando me pegar, dijiste que eso era común y yo escandalizada, súper sí, común. escandalizada, exacto. Sí, sí, no, súper No, común, mucho no. más común de lo que creerían. Lo que pasa es que yo, porque a mí me cuentan todos esos chismes jocosos, ustedes porque no se Claro. enteran, porque la gente no vamos por la vida diciendo, ayer, o sea, tú no tienes idea lo que mi pareja y yo hicimos, ¿no? O sea, es que fuimos, eh, no lo sé, ¿no? O sea, es que fuimos ahora que viene el 2 de noviembre. O sea, Ajá. no, que ya fue. Yo porque esto viene Que después. acaba de pasar. Ya que acaba de pasar, ahora que acaba de pasar el 2 de noviembre, ¿no? Y en México tenemos una cosa con la muerte, una relación curiosa con la muerte.
y por lo tanto con ir a los cementerios y así, pues claro que el 2 de noviembre hay gente que tiene encuentros sexuales ¿no? O sea, en los cementerios, ¿no? En la tumba de su papá, Ujú, su mamá, su pariente, de quien sea. ujú. Habrá quien lo puede escandalizar y sea como, pero ¿cómo te prende estar en un...? Y hay para quien resulta súper, ultra, duper excitante, ¿no? Pero pues no vamos por la vida diciendo, ayer cogí en la tumba de mi jefe, pues, ¿no? O sea, como que, Se llama como algo, que decimos, ¿no? Habiendo lugares tan cómodos. puede que No, me yo juzguen. no me escandalizo porque sea un cementerio y tal, pero pienso como de qué incómodo. Bueno, Pero hay cada a quien quien le igual es prende. cómodo y alucinante, y más Exacto, México. porque tiene justo, para muchas personas tiene que ver con profanar un lugar sagrado, como podría ser un Ah, cementerio, ¿no? Y eso es lo ajá, excitante, no que esté cómodo o incómodo, sino el lugar en sí ujú, mismo, ¿no? Y que está ujú. prohibido y que es como sacro para muchas personas, ¿no? El significado que tiene para otros, eso podría ser lo excitante, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que típicamente salen a relucir. Es normal que me guste hacer, que me hagan sentir. Y sí, es común. La mayor parte de las veces es común. eh, Eso sí, sucede. A ver cómo contesta esas dudas ChatGPT, porque habría que ver cómo está contestando eso, pero no se vayan con la primera respuesta que les dé una inteligencia artificial o la primera respuesta que encuentren en Google. Pienso Mm. que el sentido común, algo que tú dices y con lo que yo me quedo que es súper bonito, es como siempre estar muy alerta de qué nos hace sentir bien, de qué nos da bienestar, de qué nos gusta, de dónde nos sentimos seguras, seguros y sintiendo placer. Y esta es una gran brújula cuando no tienen eh, bueno, ahora le pueden escribir a la sexóloga Divari, así que bueno, ahí es una gran vía de información, pero si no, esta brújula de sentirte bien, de ver qué te hace sentir tranquila, tranquilo, cómodo, en Sí, bienestar, creo que yo es sí, súper sí, bonito. sí creo que idealmente, sobre todo con cosas que son importantes para cada uno de nosotros, como puede ser la sexualidad, sí, no se queden con la primera información que escuchen. O sea, sí pongan en duda quién lo dice, por qué lo dice, de dónde lo dice, en qué se basa, cuáles son sus credenciales, bajo, es como por, ¿no? Y no se queden Porque con lo que humildemente, repiten. pues todos vamos a tener nuestra opinión en algo tan natural, ¿no? Como la sexualidad. Entonces, la mayor parte de la gente va a hablar desde su experiencia y sintiendo que, pues, que esa es la correcta. Y tampoco se queden con lo que dicen sus amigos o la Y gente no, de los vecinos, los primos, porque a veces la gente vamos diciendo cosas en la cotidianidad pensando que es lo correcto decir o pensando que es lo que claro, tenemos que decir, pero no necesariamente lo que pensamos o lo que sentimos o lo que vivimos en nuestra realidad. Entonces, creo que también hay que hacer una diferencia de cuando te sientas con alguien en seriedad, en intimidad, a expresarle una duda o expresarle un sentimiento, a cuando estás chacoteando y hablando incluso con tus amigos, con tus conocidos, con la gente del club, con la gente con la que vas a patinar, a jugar fútbol, al gimnasio, lo que sea, ¿no? Yo pienso que también ahí hay que tener cuidado con lo que dice la gente en público y con las historias que venimos escuchando por todos lados. sí, ¿Y me cuál? parece que hay que estar abiertos a escuchar, pero a poner en duda lo que estamos escuchando, ¿no? O sea, Ujú, porque pues cada quien totalmente. hablamos desde nuestra historia, desde lo que conocemos y lo que creemos que es correcto, ¿no? Que no forzosamente aplica para ti. ¿Y cuál sería el reto de esta semana? Yo diría que el reto de esta semana es abrirte a una posibilidad sexual distinta. Es decir, empezar Por a abrir tu ejemplo, panorama. Por ejemplo, ajá, es qué cosa nunca has hecho, ¿no? O sea, qué práctica, solo por experimentar y solo por la anécdota y vivir una cosa distinta, qué práctica sexual se te antojaría hacer, ¿no? pero O a sea, ver, yo te voy a decir, para que yo haga el reto esta semana, ¿no? ¿Cómo qué me recomendarías?
Pensando en que quizá no lo he hecho porque no se me ha ocurrido. O sea, Ok. algo, por ejemplo, Algo, por ejemplo, tu cara de, de, te que observo. va desde, o sea, yo digo que justo de menos a más, o sea, porque dependerá de qué tan cerrado o abierto o qué tan Claro, claro, qué tipo tradicional de o prácticas no, ya tengas y ya no sean novedosas, ¿no? exacto, Ujú. ¿no? O sea, pero porque va desde A ver, danos una permitirme, muy light, una así para... yo diría, o sea, desde las más lights, desde, por ejemplo, permitirme que me hagan sexo oral, particularmente soy mujer, ¿no? Ok. Porque muchísimas mujeres nos causa tensión el hecho de que nuestra pareja nos practique sexo oral o practicar sexo oral si es que nunca me he atrevido a Ujú, hacerle una felación o un cunilingus a alguien. ujú, No estamos descubriendo el hilo negro, prácticas que son muy cotidianas, muy comunes, pero que a mucha gente le causan conflicto o nunca se han atrevido a probar, ¿no? Eh, ujú. Otras prácticas comunes, quizás un poco de spanking o de, digamos, de empezar con la parte light del BDSM, ¿no? O sea, y entonces una nalgadita es como, ¿alguna vez estás atrevido, o sea, a pedirla que a darla? A tener un encuentro quizás un poco más intenso, más, entre comillas, salvaje, porque quizás siempre he sido suave y tierno y como muy desde, sí, desde la ternura y la suavidad, ¿no? Y Mm, nunca me he atrevido a que sea más firme, más fuerte. O quizás mi caso es ujú. el contrario. En términos generales, mi sexualidad la vivo siempre como en esta intensidad y jamás me he dado permiso de tener un encuentro suave, tierno, delicado, Tierno. Ujú, conectado, donde me miro a los ojos, donde, ¿no? mm. Porque también puede ser muy intenso desde otro lugar, ¿no? Entonces, cuál es esa práctica que me anda rondando por ahí, que he escuchado, que he visto en algún lugar, que me han contado que puede ser divertida o emocionante o intensa, que nunca me he atrevido a experimentar o a proponer? Es un pedacito. Solo expande tu horizonte un poquitito. Una práctica no súper intensa, una práctica que te creas capaz de llevar a cabo, de probar, simplemente para ver si te gusta o no te gusta. Lo peor que puede pasar es que digas, ay, no, ya probé nunca más. Ujú, Eso es lo peor ujú, que puede pasar. ujú. Pues ahí está, ese es el reto de la semana y aquí nos escuchamos el próximo miércoles por las diferentes plataformas. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, por todo el contacto que han tenido, por sus sugerencias de temas, de cosas. Así que nos pone muy feliz cada que nos escriben y que nos dicen cosas bonitas. Y muchas gracias por sus likes, sus comentarios. Como siempre, si les gusta, recomiéndenos, mándenos sus temas, como decía Marisela, si se les antoja algo que platiquemos en particular. Con muchísimo gusto, acá estaremos chacoteando al respecto. Todas sus dudas, sus comentarios, sus críticas constructivas son bienvenidas y tratamos de ponerlas en práctica. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós, quiero Besos, por besos.